Pues muy buenas tardes a todos. Es un gusto darles la bienvenida al octavo coloquio de investigación organizado por la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Chantal Ávila y hoy tendré el honor de moderar esta mesa titulada Gobernanza y Gestión del Agua en la Ciudad de México, por parte del programa de doctorado en Ciencias de la Sustentabilidad. Agradezco mucho su presencia en tiempo real y para los que nos escuchen más adelante en la sesión grabada, hoy contaremos con la participación de dos comentaristas destacados a quienes pues tengo el placer de presentar y comenzaré con el doctor Antonio Benavides Rosales. Él es doctor en estudios mesoamericanos, antropólogo, arqueólogo y maestro en ecología. Su trabajo se centra en el estudio del paisaje cultural como patrimonio para el desarrollo sostenible, la gestión integral de riesgo y la resiliencia, especialmente en zonas marinas y costeras de México, así como en regiones vulnerables ante el cambio climático. Muy buenas tardes, doctor, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Gracias, doctor, igualmente. Voy a continuar con nuestro otro comentarista, el doctor David Sebastián Monachón, doctor en Antropología Social por el CIESAS. Sus líneas de investigación abordan temas como redes alimentarias, alternativas, agroecología, economías sociales y solidarias, la construcción de sistemas alimentarios sustentables con enfoque de investigación. Doctor, un gusto tenerlo con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Perfecto. Pues además de estas valiosas aportaciones, esta mesa va a contar con la participación de nuestros estudiantes que van a presentar sus avances de investigación. Ellos son quienes van a compartir parte de su trabajo que han venido desarrollando en sus trabajos terminales. Voy a explicar antes de comenzar la dinámica de esta mesa, que es la siguiente. Cada estudiante tendrá un máximo de 10 minutos para poder presentar su trabajo y después cada comentarista va a tener otros 10 minutos para ofrecer su retroalimentación. Quiero recordarles, tanto comentaristas y alumnos, que es muy importante respetar estos tiempos y cuando falte un minuto para poder concluir, yo les estaré avisando para que no se excedan del tiempo y esta mesa no se convierta en algo pues que nos lleve bastante tiempo y se quede en el tiempo designado y delimitado que tenemos. Entonces, les recuerdo que no habrá réplica por parte de los estudiantes, ya que la retroalimentación la deben revisar con sus directores de trabajo terminal. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguien tiene algo que aportar antes de dar comienzo con las presentaciones de los estudiantes? ¿No? ¿Todo clarísimo? Perfecto. Pues entonces vamos a empezar con nuestro primer estudiante. Invitamos a Alan Joel Palacios Alcántara, quien nos va a presentar su trabajo titulado Vulnerabilidad ante eventos hidrometeorológicos extremos en la Ciudad de México. Elementos para una evolución social y económica. Alan, si estás listo, adelante con tu presentación. Gracias, voy a compartir pantalla. Por favor, me indican si cambia de diapositiva. Sí, sí cambia. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Alan Palacios, soy de cuarto semestre y voy a presentar los avances de mi trabajo de investigación. Comienzo comentando que la Ciudad de México actualmente enfrenta desafíos debido a cambios ambientales importantes. Y un ejemplo de esto son los más de 8,000 reportes por eventos hidrometeorológicos que se registraron entre 2018 y 2024 en la entidad. En el Registro Único de Situaciones de Emergencia, el REUSE de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil. Estos riesgos obedecen tanto a características físicas del entorno como también a pues características socioeconómicas. En ese sentido, aún persisten vacíos en la comprensión de cómo es que los factores socioeconómicos, las características sociales y económicas de la población, determinan el cambio en el tiempo y en el espacio de la vulnerabilidad. Entendiendo que esta vulnerabilidad es el grado en que un sistema socioecológico es susceptible a registrar afectaciones negativas
por impactos de eventos severos y se compone de 3 elementos. En primer lugar, la capacidad adaptativa, que tiene que ver con la habilidad de resistir, afrontar y recuperarse de las afectaciones negativas o, en su caso, incluso aminorarlas. La sensibilidad, que tiene que ver con las características del sistema, en este caso, las características sociales y económicas de la población. Y la exposición, que es la presencia o la cercanía a los peligros. En este caso, hablamos de eventos que son fenómenos naturales intensos que se originan en la atmósfera, en la hidrosfera, y que tienen un impacto social, económico o ambiental significativo. Se caracterizan por su duración, su intensidad y frecuencia, y como lo hemos visto últimamente y sobre todo en las últimas semanas, registran una frecuencia e intensidad que va en aumento. En este caso, los factores socioeconómicos se relacionan con estos 3 elementos y ayudan a explicar por qué existe la vulnerabilidad. El objetivo general de la investigación es justamente determinar cuáles son los factores socioeconómicos que determinan los cambios en la vulnerabilidad en la Ciudad de México entre 2010 y 2020. De este objetivo general se desprenden 3 particulares. El primero tiene que ver con la caracterización de factores, es decir, qué elementos de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa desde el punto de vista socioeconómicos ayudan a explicar esta vulnerabilidad. En segundo lugar está la estimación de índices, un índice de vulnerabilidad entendido como una medida cuantitativa para comparar las dimensiones de la vulnerabilidad. Y en tercer lugar, un análisis espaciotemporal que analiza la evaluación en el tiempo como también el patrón espacial. La hipótesis que se plantea es que las mejoras en la capacidad de adaptación, medidas como mejoras en servicios tanto de salud, acceso a servicios básicos y educación, son superadas por la exposición debido a transformaciones del entorno urbano. Para llevar a cabo esta investigación se tiene una metodología que consiste en 5 grandes pasos. En primer lugar, el análisis de la escala. Se comparan 2 años, 2010 y 2020, porque se priorizan los datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI, y como unidad espacial se utiliza el área estadística básica, es decir, las AGEP del censo, solamente las urbanas, que son para las cuales se tienen los datos. La batería de indicadores, que sería el paso 2, se tomó con base en una revisión de la literatura y se analizó a través de análisis estadístico multivariante, en este caso el análisis factorial múltiple, que es una adaptación del análisis de componentes principales que se adapta al tipo de datos que estoy usando. Y la ponderación es lo que más destaca en este análisis de los índices, porque utiliza un enfoque multicriterio, en concreto el proceso analítico jerárquico, que lo que permite es conciliar posturas de diferentes actores para hacer una ponderación mucho más equilibrada y de este modo compensar el fuerte enfoque cuantitativo basado en datos disponibles y incorporar una visión más equilibrada, tanto de artículos académicos, reportes de gestión para incluir al actor gubernamental, reportes de talleres con actores sociales y reportes de consultoría para tomar en cuenta el sector privado. Una vez que se procesan estos datos con la ponderación equilibrada con el proceso analítico jerárquico, se opta por la categorización, se hace por aparte 2010 y 2020. Utilicé el método Dallenius-Hodgetts para facilitar la comparación y porque los datos, al ser socioeconómicos, pues no son normales. Después el análisis y la discusión, que sería la etapa que me estaría enfrentando próximamente. Aquí resalto que pues el análisis lo que busca es justamente conciliar distintas opiniones en lugar de hacer una ponderación estadística o matemática, pues se buscó un enfoque de conciliación. En los resultados, bueno, en primer lugar tengo variables de 2 tipos. Destaca las variables de exposición, como el riesgo de inundación y las áreas verdes, que las obtuve de datos abiertos del Gobierno de la Ciudad de México, incluida la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Ahí, a partir de datos que están, construí indicadores, sobre todo la frecuencia de inundaciones, a partir de los registros del REUSE. Todas las demás son del censo, el desempleo, la población dependiente, que se refiere a menores de 15 años o mayores de 65,
población indígena, discapacidad, educación posbásica, que hace referencia a mayores de 18 años, con una educación más allá de secundaria, servicios básicos de luz, drenaje, electricidad, agua y servicios de salud por afiliación. En general, para cada conjunto de datos pude explicar más del 70% de la varianza que se considera óptimo para este tipo de enfoques, y lo que resalta es que se transita de de una explicación más socioeconómica hacia una basada en características físicas y ecológicas, como se puede ver en los porcentajes. Por ejemplo, en el caso del desempleo, que tenía una explicación importante, ya no lo fue tanto, pero al contrario, todo lo que tiene que ver con la exposición cobró más relevancia. En concreto, identifico 5 tendencias: la transición demográfica, porque la baja tasa de dependencia, es decir, más población en edad de trabajar, se asocia a una disminución de vulnerabilidad. La discapacidad, que aunque en términos absolutos y relativos es menor, pues en general la entidad, pues también tiene una implicación importante por barreras físicas, sensoriales y cognitivas. El desempleo, que era muy importante en 2010 y después fue superado por otras variables. La educación, que se confirma que sí es un indicador de capacidad adaptativa, sin embargo, el que pesa más es el entorno urbano. Todas estas transformaciones y el resultado de la comparación se ve en este mapa. Hay un 0.9 de áreas estadísticas que quedaron fuera porque no son comparables o porque los datos no son propiamente residenciales, sino son de otro tipo de usos, pero en general 4 de cada 10 de estas áreas y estadísticas básicas permanecieron en el mismo grado de vulnerabilidad, otro 30% en aumento y solo 24% disminuyó. En general, lo que observo es que se comprueba esta idea de que las mejoras en la capacidad de adaptación no necesariamente disminuyen la vulnerabilidad. Sí hay mejoras, sí están sobre todo en salud, en educación, pero no son suficientes para hacer frente a la mayor exposición. Y entre estos factores implica sobre todo la saturación del drenaje, la subsidencia, es decir, el hundimiento, y así como el patrón de precipitaciones que ha cambiado considerablemente, y lo hemos visto en estas últimas semanas, y pues en este último mes de junio, que ha llovido mucho más de lo que ha llovido en 50 años pasados. Aquí les pongo ejemplos del 29 de mayo, hace un poco más de un mes, de las afectaciones que puede generar una lluvia intensa que deriva en inundaciones, principalmente encharcamientos, saturación del drenaje. También se puede registrar desbordamiento de ríos, bajada de aguas broncas en ciertas partes de la Sierra de Guadalupe. En implicaciones, con base en lo que he analizado, sobre todo del reuse, hay afectaciones en vialidades, vehículos varados, caída de árboles, de ramas y sobre todo pues pérdidas económicas y de el tiempo que la gente tiene que destinar a recuperarse de esto, que se relacionan con factores físicos. Dentro de los más importantes, pues claramente la impermeabilización del suelo, la pérdida de áreas verdes, pero también el efecto de la subsidencia y los hundimientos que pues afectan en general a ciertas zonas de la ciudad, sobre todo el centro y el oriente. En alcaldías como Venustiano Carranza es evidente este comportamiento. Con estos resultados, pues en parte compruebo la hipótesis, sin embargo, aún está pendiente la discusión. Enfáticamente, pues de la discusión no se incluye la dimensión institucional porque el tipo de variables que uso pues privilegian la disponibilidad de datos censales. Ese es un tema que hay que contrastar con la literatura y para seguir trabajando en la tesis, y sería lo que estaría haciendo en el próximo año que queda. También pues evidenciar que existe vulnerabilidad persistente. Un ejemplo claro es cómo fenómenos se combinan. Las lluvias intensas, por ejemplo, se relacionan con la formación de islas urbanas de calor y pues también derivan en mayor intensidad, mayor frecuencia de la precipitación, pero pues también mayores anegaciones. Pues hasta ahora sería lo que llevo, y en los próximos pasos pues estarían centrados en la discusión. Aquí tengo mis referencias y por mi parte sería todo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por tu presentación, Alan. Vamos con tu ronda de retroalimentaciones. Vamos a comenzar con el doctor Antonio Benavides Rosales. Adelante, doctor, lo escuchamos. Gracias. Pues muchas felicidades por tu investigación, Alan. Antes que nada, señalar la pertinencia del tema, la originalidad del tema, porque es una situación que es recurrente en la Ciudad de México y como hemos visto en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, donde yo trabajo, por cierto, nos ha tocado ver una serie de cuestiones en cuanto a factores que inciden en esta vulnerabilidad, como bien señalas, y que tienen que ver con mucha población asentada en zonas de riesgo, por inundación. Muchas de estas capas o mapas de zonas que tienen riesgo por inundación, puedes también consultarlas y te pueden servir para la retroalimentación en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México. No sé si lo has consultado, pero ahí tenemos bastante información. En la página del Atlas nada más le pones Atlas de Riesgos Ciudad de México y se puede descargar incluso un estudio que se hizo con todos los datos del REUCE de 2019 y también de 2020 y próximamente de 2021 en cuanto al impacto social y económico de las emergencias y los desastres en la Ciudad de México. Y ya los datos de 2020, como ya fueron recolectados de acuerdo a clases de edad y a género, se cuenta con información que te puede servir muy útil para las discusiones, incluso para alguna publicación que quisieras realizar sobre la discusión de tu investigación y tus resultados, porque este estudio que realiza la doctora Alma Mungaray, de ahí de la Secretaría, hace una compilación de fenómenos perturbadores, tanto incendios como sismos, como manifestaciones de inconformidad, eventos socioorganizativos, como también inundaciones. Y entonces muestra tanto las alcaldías de la Ciudad de México que tienen grandes daños por el tema de las inundaciones, el monto en millones de pesos que se calculó para ese año, tanto para 2019 como para 2020. Esos dos estudios están disponibles en la página de la Secretaría, el de la página del Atlas. Si no, luego te mando el vínculo con ya más calma. Y muestra también la vulnerabilidad de diferentes sectores sociales, como población económicamente activa, mayores personas de la tercera edad, y también personas menores de edad, y muestra también los factores que están asociados a este fenómeno de las inundaciones. Entonces, me parece muy interesante, sobre todo en la parte en la que tú mencionas que hay ciertos elementos que no han ayudado a disminuir la vulnerabilidad como se pensaba, como es que se tengan más servicios, porque finalmente, como pues estamos en una cuenca y el agua tiende a irse hacia esas regiones que tienen hundimiento o que tienen una topografía más baja, entonces, por más que tengamos servicios de drenaje, de vialidades seguras, etcétera, siempre va a haber esa tendencia a la vulnerabilidad. Entonces, ahí es interesante lo que tú vas a aportar con tus conclusiones, en qué otros factores pudieran mitigar este riesgo por inundación y cuáles elementos, como tú mencionas, por ejemplo, el medio ambiente es muy, muy importante, la reforestación, la canalización del drenaje pluvial, la separación, por ejemplo, del drenaje pluvial y el drenaje doméstico, etcétera, ¿no? Entonces sí, me quedo con esa idea de los otros factores que pueden incidir en reducir la vulnerabilidad en esta gran ciudad que tenemos, que hasta que pues no se comience a descentralizar de manera formal, ¿no? Digamos que tengamos un proyecto federal como tuvimos hace unos años, pero que no se alcanzó a concretar, de descentralización de instituciones y de servicios de la Ciudad de México, que nos pueda ayudar a bajar los niveles de vulnerabilidad por diversos fenómenos, entre ellos la vulnerabilidad. Enhorabuena y pues serían mis comentarios.
Muchas gracias, doctor. Continuamos con la opinión del doctor David Sebastián Monachón. Lo escuchamos, doctor. Sí, muchas gracias. Pues muchas gracias, Alan, por esa presentación. Aclaro algunas cosas, ¿no? Que no leía en el resumen que nos compartiste. Antes de hacerte algunos comentarios, que quiero aclararte que, pues, no soy especialista de temas de agua. Que yo uso más enfoques cualitativos, entonces tal vez algunos comentarios, sugerencias que voy a hacerte, pues son sugerencias y lo revisarás y tomarás en cuenta si te parece conveniente, ¿no? Pues entre los comentarios, un primer comentario que pues a mí me parece importante desde pues el concepto de sustentabilidad, ¿no? Y la complejidad de los problemas a los cuales pues buscamos responder desde la sustentabilidad. Me parece que hay varios aspectos que no tomas en cuenta y que serían interesantes vincular con ese análisis socioeconómico que tú propones, ¿no? Que se vincula con condiciones más estructurales, ¿no? Vincula con la gestión del agua, la situación de infraestructura, son cosas que no leí en el resumen. Ahora con lo que comentó el doctor Antonio, tal vez pues son temas que tomas en cuenta, ¿no? En tu análisis, que van más allá de los aspectos socioeconómicos de la población, pero vinculo también eso con la existencia, que creo que es un dato que hay que tomar en cuenta, existencia o qué tipo de estrategias se desarrollan, ¿no? A nivel de las autoridades, a nivel de las diferentes instancias que están vinculadas con esa cuestión de la gestión de agua y sus impactos, ¿no? Vincula con el cambio climático actual. ¿Qué quiero decir ahí? Es que creo que hay estrategias, hay propuestas o programa o para mitigar, ¿no? O en respuesta a esa situación, es algo que creo que habría también que analizar. Eso no lo leí en el resumen, insisto que tal vez es algo que ya estás tomando en cuenta en tu análisis. En cuestión de metodología, entiendo que se basa sobre una revisión documental, y no sé si entendí bien, y eso creo que habrá que tenerlo con claridad. Y desde mi perspectiva, insisto, entiendo que es mucha revisión documental de talleres realizados por otros, de informes que estás consultando, y no me queda claro si también tienes considerado en tu investigación la relación de entrevistas con poblaciones, con autoridades, vincula justamente sobre las políticas, programas, acciones ante esos riesgos y esas vulnerabilidades de la población. Eso vincula con la idea que pues hay condiciones socioeconómicas, pero hay también condiciones estructurales que están fuera del control de las poblaciones, que finalmente inciden, ¿no? Sobre las vulnerabilidades y que dependen más, por ejemplo, de las autoridades y las infraestructuras que implementan para eso. Hay algo que comentas en el resumen, en sí no lo detallaste pero aquí en la presentación, pero creo que está vinculado con la cuestión del tiempo también. Es que según tu planteamiento, este análisis que vas a realizar y los datos cuantitativos que estás considerando para ese análisis ayudará a la resiliencia comunitaria, ¿no? Lo planteas en el resumen. A mí no entiendo en el momento cómo participar en la resiliencia comunitaria, justamente porque para mí falta ese aspecto más cualitativo, ¿no? De relación con la población y de ese tipo de información, ¿no? A tomar en cuenta, porque resiliencia comunitaria se vincula también con organizaciones, ¿no? De las poblaciones, en los barrios, en las alcaldías, participación de otros actores, ¿no? Que creo que a partir de censos, de documentos oficiales, pues es difícil analizar ese aspecto, ¿no? Las capacidades de resiliencia de la población.
Y bueno, algo que precisaste aquí en la presentación, en corto, pero que tampoco leí en el resumen, ¿no? Entonces no entendía bien a qué vulnerabilidad, ¿no?, te estás refiriendo en el texto, y creo que hay que desarrollar bastante esa parte, y que se vincula también con lo que comenté antes, ¿no? Vulnerabilidad por la falta de infraestructura, vulnerabilidad porque pues tal vez son asentamientos irregulares, ¿no?, que hay en esa zona, ¿no?, desconozco, y etcétera, de condiciones y aspectos, ¿no?, que hay que tomar en cuenta para precisar de qué vulnerabilidad frente a qué, ¿no? Eso no lo entendía al momento de leer tu resumen. Y pues esos serían mis comentarios vinculados con tu trabajo. Insisto, tómalo en función de las direcciones que consideras con tu director. Tal vez por mis conocimientos o pocos conocimientos, vincula con esos aspectos cuantitativos y la metodología que estás empleado, pero creo que desde el análisis de la sustentabilidad, pues hay que integrar muchos otros ejes, ¿no?, de análisis en tu investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. De nuevo, muchísimas gracias a ti, Alan, por tu presentación. Pasemos a nuestra próxima estudiante. La presento, ella es Zulma Carballo Guzmán, quien nos va a presentar su trabajo titulado Agua en disputa, la influencia de la industria de bebidas en la gobernanza del agua de la Ciudad de México. Zulma, adelante, te escuchamos con tu presentación. Gracias. Voy a presentar mi pantalla. ¿Ahí ya pueden verla? Sí, adelante. Sí, adelante, Zulma. Ok, Sí, ya gracias. Perfecto. Bueno, pues soy Zulma Carballo y soy estudiante del 4º semestre del programa de doctorado en Ciencias de la Sustentabilidad. Un poco para iniciar con esta presentación, bueno, les voy a hablar del contexto en el que se enmarca. Entonces, tenemos ahorita a la Ciudad de México, bueno, ya de tiempo, que atraviesa una crisis histórica estructural que tiene que ver con la sobreexplotación de los acuíferos, el crecimiento urbano desordenado, las profundas desigualdades en el acceso al agua, que han convertido también a este recurso en un bien pues profundamente disputado. Mientras una parte de la población recibe agua con regularidad, tenemos otra que depende de tandeo y de mecanismos de ese tipo, y tenemos un sector también que tiene pues un consumo masivo de este recurso. Solo por darles un dato, el 45% de la población recibe agua de manera regular, mientras que este consumo masivo pues sí asciende a millones de volúmenes de litros para las operaciones industriales. En este contexto, industrias como la cervecera y la refresquera, particularmente en esta investigación hablo de los casos de Coca-Cola y de Grupo Modelo, figuran como grandes consumidores de agua, lo cual pues plantea preguntas relevantes sobre su papel dentro del proceso de gobernanza del agua. Para abordar este problema, desde el marco teórico, parto de una comprensión amplia de la gobernanza del agua. Autores como Baker, Rogers y Ostrom, que son los que he estado y han estado muy presentes durante la investigación, coinciden en que este proceso no se limita a aspectos técnicos o administrativos, sino que involucra también procesos políticos, sociales e institucionales. En conjunto, como señalan ellos, estos autores permiten comprender que la gobernanza del agua es un proceso integral que trasciende la gestión técnica, ya que involucra pues dimensiones políticas, dimensiones institucionales y sociales. Esta visión reconoce que el manejo del recurso hídrico no depende únicamente, ahora sí que del aparato estatal, sino que es multiactor y configura a partir de relaciones de poder y mecanismos de participación y articulación, pues tomas de decisiones de diferentes actores.
Y es que la gobernanza del agua pues es también un espacio de poder. De este concepto pues surgen diferentes preguntas. ¿Quién toma las decisiones en ese sentido? ¿Quiénes influyen en la distribución de este recurso? A partir de ello, pues me he permitido considerar, y con base también en estos teóricos, que dentro de los actores relevantes en la gobernanza del agua se encuentra el sector privado, que si bien ejercen un rol económico totalmente activo, obviamente en la economía de un país, tienen un ejercicio activo ya en asuntos que antes solo estaban relacionados o vinculados a la esfera pública, como son ahora, como es ahora la gestión sostenible del derecho humano al agua. En este marco, y con base también en este enfoque, la investigación que estoy realizando plantea como pregunta el cómo influye la industria cervecera y refresquera en la gobernanza del agua en la Ciudad de México. Y parto también de dos objetivos. El principal, que es examinar esta influencia de la industria en la política de gobernanza del agua en la Ciudad de México, y como objetivo secundario, identificar esos mecanismos que emplea la industria cervecera y refresquera para influir en la toma de decisiones de gestión del agua. Para lograrlo, pues esta investigación tiene un enfoque totalmente cualitativo que incluye como métodos de recolección de datos la revisión documental y entrevistas. Bueno, la revisión documental tiene que ver también con toda la literatura que he venido haciendo sobre documentos oficiales, reportes empresariales, marcos normativos, artículos también especializados en el tema, y las entrevistas semiestructuradas con actores claves justamente para obtener la perspectiva pues, integral de las diversas posturas de estos actores de los que también menciona la gobernanza. Como parte de los resultados que se han estado esbozando a lo largo de la investigación, podemos revisar que además de su rol como actores ejes de la dinámica económica y del mercado de un país, las empresas son ahora actores activos en la formulación y ejecución de acciones vinculadas al agua. Hoy incluso, de acuerdo con la Declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, el sector privado es un socio clave en la participación mundial de la Agenda 2030, ¿no? Por mencionar un ejemplo. Es decir, no solo son un grupo social al que solamente se le consulte ahora sobre políticas. Actualmente son un socio clave ya en la implementación también de esas políticas. Y su influencia en torno a las políticas del agua, ya en específico, pues tiene que ver también con instrumentos incluso legales para poder influir en los procesos de gobernanza. Entre estos puntos en los que he estado revisando de cómo influyen, cuáles son estos mecanismos, pues se encuentran principalmente estos 4, que tienen que ver con el cabildeo activo. Estas empresas pues contratan especialistas que se dedican a promover reformas que les favorezcan, y un ejemplo de ello se observó cuando se empezó a discutir la Ley de Aguas Nacionales en los años 90, bajo la cual se otorgaron o se empezaron a otorgar también los más de 500,000 permisos y títulos de aguas que se tienen actualmente. Otro de los puntos es la alianza con gobiernos y vínculo con actores clave. Esto lo que genera es una también captura regulatoria, donde las instituciones encargadas de vigilar el cumplimiento de los derechos pues terminan alineadas a intereses empresariales. ¿Qué implica? Pues que se impulse también una desregulación y una flexibilización normativa que permite pues a las empresas operar con menor supervisión o con reglas también hechas muy a su medida. Otro de los puntos es la incidencia que tienen en organismos de la sociedad civil. Estas asociaciones como cámaras empresariales o consejos consultivos, organismos industriales, redes corporativas operan como intermediarios formales
entre el sector privado y el poder público, lo cual pues de alguna manera les otorga esa legitimidad institucional para participar en procesos regulatorios e intervenir en esos debates sobre reformas y políticas públicas. Finalmente, financiamiento de proyectos hídricos y asociaciones público-privadas, que si bien estas asociaciones han sido promovidas como mecanismos de eficiencia, inversión compartida, colaboración entre sectores, pues la forma en que a veces se estructuran y el grado que tienen estas empresas de incidir dentro de las políticas y de los proyectos, pues muestra también ese nivel de control y capacidad de decisión. Bueno, finalmente esto tiene como resultado el nivel de reparto del agua a través de los permisos de concesión, su incidencia en debates de políticas públicas, en este caso del sector hídrico, aunque también tienen que ver con políticas de salud, de alimentación, y su incidencia en participación en procesos regulatorios. Con base en esto, la discusión de esta investigación se centra en que la industria cervecera y refresquera sí ejerce una influencia significativa en la gobernanza del agua por medio de mecanismos indirectos pero estratégicos, lo cual les permite incidir en los procesos de diseño, de implementación y de evaluación de esas políticas. Ahora, si bien la inversión privada contribuye a mejorar algunas dimensiones de la gobernanza, en este caso con eficiencia operativa, tratamiento del recurso, innovación, sus aportes no siempre se alinean con el interés público ni con garantizar esa equidad en el acceso. Pues eso responde más bien a todas estas dinámicas internas de innovación y de cuidado del recurso y no necesariamente en el proceso amplio de gobernanza. Y estos 4 puntos son los que surgen de cómo las empresas sí inciden y tienen esos mecanismos en la toma de decisión, en las mesas de negociaciones de la toma de decisión del agua. Vemos un sistema de gobernanza del agua que reproduce desigualdades estructurales en el acceso y el control del recurso. Vemos un trato preferencial también a estos actores sin procesos de consulta o rendición de cuentas, es decir, una falta de transparencia. Y si bien actualmente con el nuevo gobierno esto podría estar cambiando, digamos que llevamos unos años con este mismo sistema. La gobernanza se encuentra condicionada a intereses económicos y relaciones clientelares, junto con este Estado debilitado, pues revisamos también que el Estado muchas veces no tienen esas capacidades operativas de evaluación, de revisión, o bueno, simplemente no se están llevando a cabo. Y esta carencia de contrapesos efectivos que garanticen una participación equilibrada entre sectores. Si bien en unas mesas de negociaciones, en discusión del recurso, del uso del recurso, se encuentra el sector privado, las comunidades, el gobierno, muchas de las veces pues se da ese desequilibrio de poder en la toma de decisiones. No es la misma decisión y el mismo poder que tienen los industriales a, por ejemplo, las comunidades organizadas como algunos frentes que se han estado, con los que he estado platicando y que simplemente dicen, pues no tenemos el mismo poder, podemos estar en la mesa, pero no es el mismo equilibrio. Entonces, de aquí que parta en las conclusiones de lo que llaman 2 teóricos, Woods y Baker, la paradoja de la gobernanza, en donde pues tenemos instituciones formales de la gobernanza, pero con una práctica limitada o fragmentada justamente por esta captura corporativa de la toma de decisiones. Y entonces algunos de los desafíos que tenemos que reorientar en este estudio de la gobernanza, pues es el relacionado con la participación de los actores involucrados, cómo pues persisten esas prácticas en donde los actores con mayor relevancia e influencia se anteponen ante aquellos con menor capacidad de incidencia. Eso limita entonces la participación. Tenemos que pues tal vez reorientar el modelo de gobernanza del agua hacia la justicia hídrica, hacia más allá de esta parte también del desarrollo sostenible,
entender esta gobernanza como proceso político, no solamente técnico, y pues la importancia de tener esta voluntad política para justamente llegar a ese reenfoque del que hablamos de equidad y corresponsabilidad social. Por mi parte también sería todo y quedo muy atenta. Gracias, Zulma. Muchas gracias por tu presentación. Comencemos con tu ronda de retroalimentación. Escuchamos primero al doctor Antonio Benavides Rosales. Adelante, doctor. Gracias, muchas gracias, Zulma, y también muchas felicidades por tu presentación. Tengo algunos comentarios en cuanto a este tema tan importante de la gobernanza del agua. Antes que nada, retomar lo que destacaba sobre el estado debilitado en México y en general en el mundo por el avance de esta política de corte neoliberal en la que el Estado cada vez tiene menos facultades y los ciudadanos tienen menos derechos, y mucho de estas políticas públicas van en detrimento de los derechos ciudadanos y de los espacios públicos y de cuidar el patrimonio público. En México tenemos una larga historia desde los 90 con este tema y con la modificación al artículo 27 en el 92, en el que las tierras y las aguas a nivel nacional pasan cada vez más fácil a manos privadas y a un manejo discrecional. Es muy importante lo que señalas de revisar cómo está la gobernanza del agua en la Ciudad de México. Precisamente a propósito del tema que mencionas, el otro día me tocó ir a un evento organizado en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero con participación de la CONAGUA en cuanto a altos directivos, de asociaciones civiles a favor del agua y también de esta asociación llamada Agua Capital, me parece, ¿no? Me parece que te suena familiar. Entonces ahí era toda una exposición muy grande, avalada por académicos y también donde los representantes de la industria que utiliza agua hablaban de que ellos solamente utilizan el 5% o algo así, pero claro, no hablaban de las externalidades ni todo el problema que existe con el despojo y todo este tipo de cuestiones sociales y de impactos, ¿no? Entonces, es un tema muy actual, muy importante, y en el cual me parece que, no sé si tú estás considerando en las conclusiones o en las propuestas que vas a hacer a partir de tu investigación, fortalecer la normatividad que tenemos en la Ciudad de México, que como ya sabemos es un referente muchas veces para la normatividad a nivel nacional. En cuanto al tema del agua, porque con tus resultados bien se pueden proponer modificaciones a la legislación en la Ciudad de México para prevenir y evitar la injerencia de corporaciones privadas en el agua, que es de todos, y en un recurso que pues es necesario para la sustentabilidad a largo plazo y para planificar con este enfoque de ciencias de la sustentabilidad. También me gustaría saber, o bueno, me gustaría, no saber ahorita, sino que consideraras qué otros mecanismos participativos se pueden proponer para regular esto y dar mayor poder a la ciudadanía. Como bien mencionas, en países donde hay mayor control por parte de, tal vez no del Estado, pero sí de los ciudadanos en cuanto a los recursos, digamos países, me vienen a la mente países europeos o países nórdicos, un aprovechamiento de los recursos públicos de este tipo no se da tan fácil sin que pase por la opinión pública. Claro que ahí tiene que ver mucho, pues obviamente, los medios de comunicación y la labor que se haga en la difusión de tu investigación, también en publicar este tema de manera con estudios, con artículos de difusión, no solo de artículos científicos, pero también en cómo se pueden proponer mecanismos participativos, donde la misma ciudadanía pueda opinar y donde estas mayorías que se ven afectadas, que nos vemos afectadas por una gobernanza del agua que está parcializada hacia los sectores privados, hacia las cámaras empresariales, que pues ahí en lo oscurito van planificando cómo va a ser el futuro del agua, y ver a través de tu investigación
qué mecanismos, no solo los legislativos, sino algunos otros, tal vez de corte, no sé, de política pública o de organismos que se puedan crear o que se pueda proponer la creación de organismos ciudadanos, pero realmente ciudadanos, ¿no? Que vigilen esta gobernanza del agua con estos factores que mencionan. Yo creo que sería muy, muy interesante. Esos serían mis comentarios. Gracias. Muchas gracias, doctor. Continuamos con el comentario del doctor David Sebastián Monachón. Adelante, doctor, lo escuchamos. Sí, gracias, Urma, por la presentación. Y tal vez algunos de mis comentarios van a parecer un poco redundante con los del doctor Antonio, pero dicho de otra forma, así se insiste, ¿no?, sobre la importancia de esos elementos. Pero antes quiero comentar que creo que es algo importante en el marco de un doctorado y de procesos también de comunicación, ¿no?, de investigación, es respetar las formas de resumen, ¿no? Entre otro porque se solicitaba 900 palabras y ahí pusiste lo triple, y eso no se vincula con, o más bien pienso siempre queremos decir mucho para precisar más el contexto, pero el papel de un resumen es justamente transmitir los puntos esenciales, ¿no?, para entender la investigación y cómo se va o se está acercando a una problemática. Entonces creo que es un elemento importante y se vincula también con, pues presentas muchos aspectos teóricos, vincula con tu investigación, y entonces después nos faltan otros elementos, ¿no?, que no presentas y que será más importante presentar en el marco de un resumen, ¿no? Entre otros, va y viene entre aspectos global o nacional, digamos, hacia la Ciudad de México, después de nuevo nacional, después de nuevo Ciudad de México, y eso pierde al lector, y creo que buscando formas de ser más concisa, ¿no?, con tu texto, pues ayudaría a evitar esa confusión del lector, ¿no? Ahora hay elementos importantes que también creo que hay que precisar, tener más claridad, pues es quiénes son los actores clave, ¿no? Hablas mucho de actores clave, pero excepto Estado y pues las empresas o las corporaciones con las cuales propones trabajar, no queda claro quiénes son los demás actores, ¿no? El doctor Antonio habló también de otras organizaciones de la sociedad civil, ¿no?, que también son actores, aunque en la actualidad, en esta etapa neoliberal del capitalismo, sí, los estados están debilitados, sí, hay menos espacios participativos de presión, ¿no?, que pueden hacer las sociedades, bueno, organización de la sociedad civiles, pero sí existen, ¿no? Y creo que eso es un elemento importante a tomar en cuenta. Tal vez hay organización que no directamente con temas de la gestión de agua están en conflicto con los gobiernos y las empresas que finalmente controlan al gobierno. Por ejemplo, desde el sector de luchas por la soberanía alimentaria, el agua siempre está en cuestión, ¿no? Se vincula con la agricultura, se vincula con la alimentación y la gestión de los sistemas alimentarios. Entonces hay varias organizaciones, ¿no?, que luchan, que participan en conflictos con esas empresas, vecinos, agricultores también, tal vez son actores que clave, pero bueno, todo eso en el momento no me queda claro, ¿no?, quiénes son esos actores, y eso se vincula, justamente usas a Elinor Ostrom, ¿no?, en el marco de la gestión de bienes comunes. Bueno, algo importante que de los diferentes elementos que plantea, pues son reglas de uso, ¿no?, de los bienes comunes, tipo de tema del agua, reglas de uso claras, ¿no?, que debe existir, y mecanismo de resolución de conflictos, ¿no? Tal vez eso se vincula también con lo que comentó el doctor Antonio, pero ¿cuáles son los instrumentos, cuáles son los mecanismos que existen en la actualidad
o instrumentos legales como de otros procesos, ¿no? Desde el sector social civil, académico, también pues no se plantea en tu presentación la participación, aunque sí, mucho menor y con mucho menos fuerzas en los espacios, digamos, legislativos, ¿no? O de discusión, pero sí están académicos, están representantes de la sociedad civil, y creo que más allá del Estado y las empresas y las corporaciones, pues son otros actores que hay que visibilizar, ¿no? En tu investigación, qué están tratando de hacer, qué se está tratando de hacer concretamente desde ese sector, ¿no? Y eso vincula con algo que comentas, ¿no? De la gerencia de contrapesos efectivos, ¿no? Que finalmente garanticen la participación equilibrada entre diferentes actores, ¿no? No existe ese equilibrio, pero sí existen luchas, existen diferentes pues organizaciones formales o informales, como ONG o asociación civil, ¿no? que participan en esas luchas por la gestión del agua. Y eso se vincula justamente con planteamientos que haces, ¿no? De cómo, no me queda claro cómo planteas incorporar los intereses de la comunidad a tu investigación por el poco desarrollo de la parte metodológica en tu resumen, ¿no? De cómo te vas a acercar, a quién te vas a acercar, ¿no? En el marco de tus investigaciones para hacer entrevistas, ¿no? Que eso es importante, pues tener ideas, ¿no? De la estrategia, a qué puertas vas a tocar, cómo te vas a insertar en esos espacios, ¿no? No es tan fácil tanto comunicarse con autoridades, ¿no? Y poder entrar en diálogo con autoridades, en qué espacios los vas a encontrar, como con empresas, ¿no? Corporativa. Entonces, ¿qué otras estrategias estás pensando para lograr ese diálogo, o si no es diálogo, por lo menos poder entender a esos diferentes actores, ¿no? Que están finalmente en esa arena en disputa en torno al registro, a la gestión del agua. Entonces, esos son aspectos que creo que sería importante que vayas ampliando, ¿no? y tomando en cuenta para el análisis de esas problemáticas vinculadas con la gestión del agua. Muchas gracias. Gracias por sus comentarios, doctor. Muchísimas gracias también a ti, Selma, por tu presentación, y pues continuamos con nuestro próximo estudiante. Voy a presentar a Adrián Giovanni Trejo González, quien presentará su trabajo titulado Análisis de la viabilidad de los sistemas urbanos de drenaje sostenible en la microcuenca del río Eslava, Ciudad de México. Adelante, Adrián, si estás listo con tu presentación, te escuchamos. Muchas gracias, voy a compartir la pantalla. Un gusto. ¿Listo? Ahí está. Nada más igual si me ayudan a confirmar que sí se ve. Sí se ve. Muchísimas gracias. Bueno, igual como ya mencionaron, el título igual es Análisis de la viabilidad de los sistemas urbanos de drenaje sostenible, conocidos mundialmente como SUDS, y específicamente es en la microcuenca del río Eslava, está al sur poniente de la Ciudad de México, igual se ubica ahí cerca del río Magdalena para que tengan una idea un poco más concreta. Y bueno, comienzo un poco abordando o retomando esta problemática principalmente de grandes ciudades, no menos para la Ciudad de México, y también que ha sido mencionada en las dos ponencias anteriores. En general, las grandes ciudades han dado en específico la Ciudad de México, ha dado prioridad a desalojar las aguas, justo como la problemática ha sido que nos inundamos, a la sociedad a veces se nos olvida que es muy recurrente, nos quejamos un año y de repente puede pasar 2, 3 años que no hay inundaciones graves y otra vez se nos vuelve a olvidar que es algo muy, muy recurrente y que incluso está
ocurriendo más veces y más fuerte, ¿no? Con una mayor intensidad. Principalmente tiene que ver con el crecimiento desordenado de zonas urbanas, claro ejemplo de nuestra ciudad, el crecimiento de las áreas impermeables, es decir, por la extensión de las mismas calles, pavimentos, viviendas, etcétera, y de alguna manera también se ha afectado bastante la reducción de áreas verdes, principalmente en la parte media, baja de la ciudad. Tenemos algo de cobertura forestal, todavía afortunadamente hacia el sur, pero sí se ha visto también muy, muy afectado, lo cual reduce la captación de la lluvia y su infiltración. Digo, uso esta imagen nada más para hacer o poner en contraste el gran cambio que ha habido, ¿no? De una imagen en donde teníamos una ciudad de aproximadamente 200,000 habitantes, que en algún momento se convirtió en solo el transcurso de un siglo. Retomo esta imagen de Thomas Cole, del render que hizo de México Tenochtitlan, porque pasamos de una pequeña aglomeración a esto, ¿no? Digamos, ya no un mar, a un área extensamente cubierta de pavimento, de edificios, de concretos. Y esta es una imagen de la zona poniente de la Ciudad de México, la cual es también una de las que tienen mayores afectaciones en cuanto a la capacidad de escurrimientos, ¿no? Porque mucha agua ya nos está filtrando, e incluso antier tuvimos un desbordamientos de ese lado y daños, ¿no? Hacia las zonas del poniente, que son también cercanas a mi zona de estudio. Y bueno, aunado a ello, la problemática también de la Ciudad de México es una falta de agua, un alto estrés hídrico. En este caso resalto que se depende de fuentes externas. Tenemos que traer agua de la cuenca vecina para cubrir buena parte de la demanda por los municipios y alcaldías que tenemos en la zona. Hay mucha pérdida de agua pluvial. Aquí cuando me refiero a escorrentías sin gestión, es decir, que no se está a lo mejor aprovechando las pendientes o aprovechando la forma de la cuenca para tener un agua disponible y a lo mejor canalizarla a lugares diferentes. Digo, no es tarea fácil, pero realmente no ha habido como una gestión, ¿no? Se ha ido armando una ciudad ahí a lo mejor de manera improvisada y de repente también en autoconstrucción en muchas de las colonias, lo cual va sumando, ¿no?, a este problema. Tenemos frecuentes inundaciones, sobrecarga de la infraestructura, que es lo que ocurre cuando se revientan los drenajes, como nos pasó hace menos de un mes acá en Viaducto. Y bueno, otro problema principal es en lo social, ¿no? Hay una desigualdad importante en el acceso de agua y servicios. Y bueno, esta imagen combinado de imágenes que aquí pongo, tiene que ver con la problemática de la zona a la que me refiero, ¿no? Es una zona en la parte alta de la Ciudad de México que depende de tandeo tiene tandeo de agua en las pocas colonias donde sí tienen el servicio, pero también dependen principalmente de pipas que extraen agua llevan agua extraída de los pozos en la parte sur de la cuenca y es un ciclo, ¿no? Se sobreexplota el manto acuífero, se lleva agua, se gasta recurso también en llevar esta agua, genera desigualdad y al final son años, ¿no? Son años que estas colonias han padecido justo esta problemática y esto es muy común de ver en esa parte alta, ¿no? Así como las pipas y también otro problema que está vinculado a este fenómeno, no solo es el desabasto de agua, como les mencioné, ¿no?, sino también las inundaciones. Aquí es una imagen de la presa Ansaldo, se encuentra acá en Periférico Sur, para los que conocen la Ciudad de México, y bueno, aquí incluso no hubo por ahí un conato porque empezaron a construir unos edificios dentro de la zona de la presa, que es justo un elemento que ayuda a que el agua no se desborde, que se mantenga ahí un rato y después pueda mantener su curso. Entonces, también esto está muy cercano a una de las colonias objetivo que tengo. Ahorita les menciono bien dónde es. Igual son imágenes de este mismo mes, del desbordamiento de Viaducto. Recuerden que esta agua que llega a Viaducto y se desborda porque es un río entubado, también viene desde el poniente, ¿no? Entonces, más la que se junta en la parte baja de la ciudad, pero se sobresatura el sistema de drenaje y tenemos estos fenómenos que no solo son de este año, pasó en 2011, pasó en 2009, pasó en 2004 y a veces se nos va olvidando. Igual retomo un poco ya más referente hacia los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Este evento que ocurrió en el norponiente de la ciudad es Valle Dorado, 2011. Lo menciono porque
porque aquí se hizo lo mencionaron en uno de los análisis y en los noticieros. Fue un evento fuerte, hubo algunas pérdidas humanas, principalmente materiales, porque se reventó un colector por lo mismo, ¿no? Se sobrepasó su capacidad por el gran escurrimiento de aguas que hay en la zona, pero cuando cuantificaron el costo de los daños, tanto materiales, bueno, particulares y de gasto público, resulta que habría sido menos costoso implementar algo parecido a los sistemas urbanos de drenaje sostenible, o bien sus símiles como la ciudad esponja o el manejo hídrico sustentable. Hubiera costado menos que hacer todas esas reparaciones. Entonces, muchas veces hay una crítica porque este tipo de sistemas es costoso instalarlos. Incluso lo primordial es hacerlos en el diseño de la ciudad, no como correctivos. Pero sí es menos costoso tenerlos que después estar haciendo las reparaciones correspondientes. Igual, como nota, y lo mencionó mi compañero de Joel, no recuerdo, me pasó tu nombre, perdón, de la primer ponencia, justo este mes ya rompió récord histórico, y en la lluvia del 5 de junio, cayeron más de 10 millones de metros cúbicos de agua en la tromba en la Ciudad de México, agua que prácticamente en su gran mayoría se va al drenaje, se revuelve con aguas residuales y ya no se le puede dar un uso adecuado, ni siquiera cumple con su dinámica como lo era originalmente la cuenca endorreica. Para esto yo estoy abordando los sistemas urbanos de drenaje sostenible que intentan imitar lo que es el funcionamiento de la cuenca, pero aprovechando la infraestructura disponible, ya sea infraestructura verde, infraestructura gris, es decir, sirven para varias opciones, dependiendo de dónde se instalen. Nos pueden ayudar, a captar agua de lluvia, que es como uno de los más conocidos y más utilizados, pero también nos puede ayudar a desviar el agua hacia zonas en donde se puede evitar que se revuelva o que se mezcle con el agua residual, y poderla canalizar hacia áreas verdes y que siga su proceso de reinfiltración, desde luego con ciertos filtros y adecuaciones. Y también se puede simplemente frenar, ¿no? O utilizar la misma infraestructura. Un ejemplo, segundos pisos que siempre se inundan, pues esa agua canalizarla hacia una especie de cisternas para que el flujo sea más lento y no sobresaturen el drenaje. Tiene varias opciones de aplicación de acuerdo a la geografía del lugar. Y bueno, una de sus grandes cualidades es que tiene la capacidad de adaptarse a los nuevos cambios derivados del cambio ambiental global, es decir, o parte del cambio climático. Aquí hay un ejemplo muy rápido de qué tipo de estructuras tienen. O sea, hay canales de concreto, pozos de absorción, reservorios artificiales. Estos ya se han usado algunos en unas zonas deportivas en la ciudad, que justo son lugares en donde el agua de lluvia se canaliza y poco a poco se va reinfiltrando con una serie de gravas y arenas para que se vaya filtrando al subsuelo y cumpla ese ciclo. También, desde luego, las azoteas verdes y algunas jardineras, pero desde luego tienen que estar bien instaladas, ¿no? Sí tenemos aquí un ejemplo de estas jardineras para lluvia en Avenida Patriotismo, por ejemplo, pero están sobre el pavimento y al final, después de la banqueta, hay un tubito donde el agua vuelve a salir al asfalto. Entonces ese no tiene gran sentido si no se canaliza a algún lugar. Y bueno, la zona de estudio, nada más para ubicarla bien, se enfoca en 3 colonias. Digo, ya después de estos 2 años del doctorado, se acotó a 3 colonias en la microcuenca del río Eslava, 3 colonias que se ubican en la parte baja, media y alta. Digo, llamándolo baja, ya es arriba de periférico, y la más alta es hasta allá cerca del parque de San Nicolás Totolapan, conocido ahí yendo hacia la Jusco. Entonces, meramente aquí como imagen resumo la zona de estudio. Es dentro de la cuenca principal, Cuenca de México, nos enfocamos en la parte sur poniente, y bueno, hay algo que hay que resaltar aquí, por eso pongo el mapa de lluvias, de precipitaciones. Lo hice con la intención de mostrar que justo la zona sur poniente es la que más lluvia tiene en promedio al año en la ciudad, y en estas colonias está uno de los principales desabastos de agua. Entonces es pues un contraste importante, porque hay mucha agua
que no cumple su ciclo y que se desperdicia, algunas sí se vayan a áreas verdes, pero también muchas de estas colonias no tienen este servicio, entonces es una buena opción y por eso se determinaron estas colonias, ¿no? Que son entre los límites de la alcaldía Magdalena Contreras y Tlalpan. Esta es la microcuenca del río Eslava, objeto de estudio, y bueno, el objetivo que mencionamos es analizar en términos de sustentabilidad hídrica que estas colonias tengan la posibilidad de implementar este tipo de sistemas. Desde luego es una propuesta nada más, porque es costoso hacerlo. Y bueno, la pregunta de investigación que se definió ya para la candidatura fue esta: ¿cuáles son las posibles consecuencias en términos de sustentabilidad hídrica de la implementación de los SUTS en las 3 colonias, ¿no? En la Ciudad de México. Aquí algo que se mencionó en la hipótesis y que sí tiene sentido según lo que estamos recolectando de datos es que puede haber una mayor captación de agua de lluvia desde nivel vivienda hasta a lo mejor nivel colonia, de acuerdo a sus características. Reducción del estrés hídrico puede ser replicable a otras zonas y desde luego que cumpla con el derecho humano al agua, ¿no? Que es otra de las partes que también estamos viendo en el marco teórico de la sustentabilidad hídrica. Ronda en 3 dimensiones, que es la ecológica, la social y la económica, ¿no? Desde luego con respecto a la calidad del agua, recarga de acuíferos, en lo social con el derecho al agua y en lo económico, pues con la viabilidad. Los costos varían de un lugar a otro. Me salto esta porque es una explicación de lo que ya mencioné anteriormente. Y bueno, dentro de la propuesta metodológica, se ha revisado información de noticias y también documental e incluso de los atlas de zonas de inundación. Se generaron unas bases y se referenciaron los principales puntos de encharcamiento. Justo son algunos puntos los que están cercanos a esa parte o a la colonia más baja de mi propuesta, en donde ahí a lo mejor el resultado sería que llegue menos agua en estas grandes lluvias. Desde luego no es una solución completa, pero sí se podría mitigar un poco este problema. También hacer trabajo de encuestas en la colonia intermedia para ver la disponibilidad de personas y de viviendas a optar por un sistema de captación de agua de lluvias en esa intermedia, y en las zonas altas, que todavía está mezclado con la zona forestal, pues tratar de que esa agua que termina en la Picacho y en Periférico se vaya hacia las zonas que todavía tienen una cubierta forestal para que el agua pueda cumplir su ciclo. Entonces, son 3 niveles distintos el que se piensa o se pretende analizar o ver la viabilidad en cada una de las colonias. Pueden mitigar problemas diferentes. Y bueno, dentro de los avances preliminares, le llamé resultados, pero aún no tengo un resultado como tal, todavía estoy en proceso. Pues estoy trabajando el balance hídrico. Aquí tengo un ejemplo de la microcuenca del río Eslava, la Isla del Sur. Arriba está la microcuenca del río Magdalena. De repente también la tengo que cuantificar porque se unen los 2 ríos, ¿no? Cerca de la iglesia de Magdalena Contreras, pero ahí es donde tenemos estas colonias objetivo. Y bueno, esa imagen también es de escurrimientos dentro de esta zona surponiente de la Ciudad de México, que se están haciendo dentro de los modelos. Aquí también está una imagen para ejemplificar el modelado de la microcuenca del río Eslava, y ahí está nada más para ubicación, la microcuenca a la derecha del río Magdalena. Es básicamente, le llaman el único río vivo de la Ciudad de México. Hay más, pero en realidad es que como están muy contaminados, pues se menciona que el Magdalena es el único vivo. Y bueno, ya se está trabajando en el instrumento para encuestar algunas viviendas de una colonia. No va a ser algo extenso para que justo me alcance a dar tiempo. Se va a hacer con una tableta electrónica y con el programa, el software de Cobo Toolbox para hacerlas más rápido. Ahí es un poco de trabajo de campo, sumado a entrevistas que se van a hacer a actores principales dentro de la investigación. Y bueno, la ventaja de este tipo de software y la propuesta de la encuesta es que todo al mismo tiempo se georreferencie con la misma tableta electrónica, ya que se cargó, y se genere la información estadística para su posterior análisis y utilización, ¿no? Como generar datos para la propuesta de viabilidad, según lo que hemos platicado con mi comité de asesores. Y bueno, dentro de los actores involucrados, de manera de resumen, no estamos pensando, ya con hay comunicación, principalmente con gente de Protección Civil y de SEDEMA. Actualmente tengo ahí que platicar
con gente del sistema de aguas de la Ciudad de México y bueno, y con personal de las alcaldías, pero para las entrevistas, perdón, para las encuestas, será con habitantes de una de las colonias de estudio principalmente y con las personas de los comuneros y ejidatarios más hacia la zona forestal en la parte alta. Entonces, por ahí también hay unas organizaciones ambientalistas, está Isla Urbana, también tiene datos importantes. Y bueno, nada más como ejemplos de implementación, sí se han utilizado, no exactamente con el mismo nombre. En la UNAM tienen un estudio de un pozo de infiltración en la Facultad de Medicina. Se hizo un trabajo importante de posgrado con ese tema. También hay cosecha de agua de lluvia en Iztapalapa y en Xochimilco, programas de la Ciudad de México. Y desde luego hay algunos parques en la República Mexicana que ya cuentan con este sistema de fosas de captación de agua. Meramente eso es lo que tengo ahorita como avance. Tengo ahí trabajo, también estamos, estoy un poco, lo menciono, con el trabajo de mi director y de mi comité. Una de las propuestas es en la colonia donde se están haciendo las entrevistas, es hacer un levantamiento con dron para medir únicamente la capacidad de captación que tienen cierto número de viviendas, las que están muy cercanas al río Eslava. Entonces, esto también me va a ayudar con la parte más cuantitativa de los datos. Entonces, esto es lo que tengo hasta ahorita como avance. Y bueno, aquí terminaría mi presentación por ahorita. Muchísimas gracias. Gracias por tu Muchas gracias. presentación, Adrián. Vamos ahora con las retroalimentaciones por parte del doctor Antonio Benavides Rosales. Adelante, doctor, lo escuchamos. Gracias. Gracias, Adrián, por tu presentación. Tengo varios comentarios relativos a todo este tema de la viabilidad de los sistemas urbanos de drenaje sostenible, que es algo que pues hace décadas que se debió de haber planificado aquí en la Ciudad de México, por este tema de que pues no se ha hasta la fecha separado el drenaje pluvial de los drenajes domésticos e industriales, y que pues, como bien señalas, si vivíamos en un lago, o en una serie de lagos, o aquí existía una serie de lagos, dado que es una cuenca, el hecho de vaciar la cuenca ha sido como la única forma en la que se ha combatido el tema de la inundación, pero paradójicamente el agua de lluvia que llega no se aprovecha para consumo y tenemos que importar, digamos, del sistema Cutzamala un 30 o 40% del agua que se consume en la ciudad, y aparte estamos sobreexplotando los acuíferos de la cuenca, que han hecho problemas tremendos, ¿no? De subsidencia, de grietas, etcétera, ¿no? Entonces, una de las cosas que me parece muy interesante de tu proyecto, de tu investigación, es la parte de la topografía. Tú mencionas algo sobre levantamiento topográfico o algo así como hacer mapas en SIG para mostrar hacia dónde serían las escorrentías, pero metodológicamente no me queda claro cómo lo vas a integrar esta parte en la investigación. Entonces, sí entendí la parte de las entrevistas y está muy claro la parte de combatir la desigualdad en el acceso al agua y el tema de las inundaciones y todo este tema, pero la parte de metodológicamente cómo vas a integrar el levantamiento topográfico de las diferentes colonias donde estás trabajando para las escorrentías y cómo se va a hacer. Entonces eso sería interesante que lo explicaras un poquito más en alguna otra, en tu trabajo de investigación. Y también tengo como una también duda si estás considerando la parte geológica. En la Cuenca de México el tema del agua no solo es hidrológico, pero también es geohidrológico, porque lo que nos ha tocado ver con los investigadores del Politécnico, particularmente, que hemos trabajado mucho el tema de las inundaciones acá en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, es que lo que comentan los geólogos es que los drenajes rotos, que a veces son fugas que tienen durante años y que van generando socavones y que van erosionando el subsuelo, que tiene muy diversas calidades. Entonces, esta parte geológica o de la caracterización geológica de los terrenos en los que vas a proponer estas modificaciones, si la has considerado, y si no, que sería bueno que la consideraras,
porque tanto en el tema de minas, ¿no? Como en el tema de la erosión que pueden generar estas escorrentías, no solo superficiales, sino las que van debajo, las que van por debajo de la tierra, es muy importante, ¿no? Sobre todo por esta parte de la sustentabilidad, de planear algo o plantear algo que pueda funcionar a largo plazo, ¿no? Y obviamente también me pareció muy interesante el tema de la infiltración o la captación de agua, pero algo que veo que no mencionas, pero que también sería interesante tal vez considerar, o que no sé cómo lo estás considerando, porque pues también 10 minutos es muy poco para que conozcamos, ¿no? Toda una exposición de una investigación doctoral. Me hubiera gustado que fuera, no sé, 30 minutos o 20 cuando menos, ¿no? Pero bueno, ya será en otra ocasión. Y para saber el tema de la infiltración, porque en la infiltración es todo es un tema bastante delicado, porque comentan los geólogos que si tú infiltras en una zona donde hay arcillas o algunos sedimentos que se pueden erosionar, entonces se pueden generar otros problemas y al contrario se pueden resolver más problemas conociendo la geología. Y sobre todo porque tenemos pavimentos en toda la ciudad que hasta ahora la SECTEI está planteando que se hagan estudios o que se hagan proyectos de investigación para que sean pavimentos que permitan la infiltración del agua, es decir, que sean permeables. Cuando esos materiales existen hace más de 50 años, ¿no? Entonces sí, eso sería muy interesante, que nuestras banquetas o nuestras avenidas o calles pudieran tener materiales infiltrantes y esto ayudara tanto a la captación de agua como a evitar la inundación. Bueno, y obviamente esto es algo que no solo abona a la seguridad hídrica, sino también a la gestión integral de riesgos, porque entre más mejor planificado esté el drenaje del agua, es más fácil evitar inundaciones, obviamente garantizar un agua limpia y de calidad que pueda llegar a las personas, como mencionas, en el agua, la zona que más llueve y tienen problemas de que les falta agua, ¿no? Y que esto que comentas del drenaje que se rompió y que hubiera sido más barato establecer un sistema de SUD, ¿no? De Sistema Urbano de Drenaje Sostenible, que las reparaciones que se tuvieron que hacer y que todo esto es algo que también se ha encontrado en gestión integral de riesgos, porque se habla de que el costo de invertir en la prevención es 1/6 de lo que cuestan los daños cuando hay un incendio o hay una inundación por no haber invertido a tiempo. Entonces, pues son los comentarios que tengo hasta el momento. Gracias. Muchísimas gracias. Tomo nota de los que tengo pendientes también. Gracias. Sí, no, y una cosa más también entre los datos que existen en el Atlas de la Ciudad de México, que puedes consultar en las ligas que envía el chat, están sobre temas sobre inundación, sobre encharcamientos, en temas del REUSE, por si te sirve la información para complementar tus datos ahí en esos repositorios. De acuerdo, muchas gracias. Sí me sirven, gracias. Sí. Ok, muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Escuchemos la opinión del doctor David Sebastián Monachón. Muchas gracias, Giovanni, por la presentación. Pues la problemática, ¿no? Vinculada con tu tema, pues se entiende claramente en tu resumen, también ahora precisaste, hasta se agradeces que lo acompañaras, ¿no? Con foto que muestran los impactos, ¿no? Vinculados con esas situaciones, vinculadas con el agua. Pero hay algo que bien que precisaste ahora, porque no se leía en el resumen y no se entendía, ¿no? ¿Qué son los usos, ¿no? Ahora lo presentaste claramente, que son también implementación tecnológicas, ¿no? Vinculadas con la gestión del agua, pero no se leía. Y en ese sentido, al contrario de la compañera anterior, pues ahí quedó un poco corto tu resumen y podías detallar más esa parte, ¿no? Que seamos expertos o no en los temas, hay que pensar en escribir como si el lector no conociera el tema o lo que estás hablando, ¿no? Entonces eso es
un aspecto importante. Y eso lo vinculo con el hecho que tampoco me quedaba claro, y cuál era tu propuesta, si era analizar implementaciones que ya existieran, ¿no? de SUD, o hacer una propuesta y análisis de factibilidad, ¿no? de la implementación de esos. Entiendo ahora con tu presentación que va más hacia la segunda, el segundo aspecto, ¿no? hacer propuestas. Y eso lo vinculo con otro aspecto que me parece importante, ¿no? En ese análisis de factibilidad, análisis de la sustentabilidad. Con algunas colegas decimos que la sustentabilidad sí es proponer alternativas, soluciones a cierta problemática compleja, pero sin generar más problemas, ¿no? A partir de esa solución. Y ahí lo vinculo con problemas, digamos, más sociales, que se pueden generar, ¿no? A implementar una solución técnica, ¿no? Y sin tomar en cuenta los posibles impactos de la población, fenómenos de resistencia, ¿no? Vincular con el costo en diversos, bueno, en recursos como para las poblaciones, ¿no? Que viven alrededor de la implementación de esas estrategias y infraestructuras. Y eso, yo creo que con la parte que planteas hacer entrevistas, aplicar cuestionarios con las poblaciones es muy importante, ¿no? Entonces, eso, tomar en cuenta esas visiones, percepciones que pueden tener las poblaciones, y también vincular con las posibles soluciones, son aspectos que, pues creo que a menudo, a pesar de hablar de sustentabilidad desde el sector académico, como de autoridades y también del sector de las organizaciones de la sociedad civil o empresarial, ¿no? No tomamos en cuenta los conocimientos locales, ¿no? Entonces, porque ingeniero, hay un sinfín de ejemplos de ingenieros, de urbanista, de lo que sea, ¿no? De especialista, con una visión muy cerrada, de proponer una solución que finalmente el resultado al final es más problema, y generar también fenómenos de resistencia de las poblaciones, y también de ser contraproductivo, ¿no? Frente al problema que se quería solucionar. Y eso lo vinculó con posibles necesidades para la sostenibilidad de infraestructura, como hablaste de jardines, ¿no? Para ayudar a la captación de agua y aprovechar también el agua, pensando a mediano y largo plazo, ¿no? Entiendo que esos mecanismos tienen que involucrar a las poblaciones locales, pero es el problema de siempre. Pasa eso hasta en la universidad, en la UNAM o cualquier universidad o espacio donde queremos implementar huertos, ¿no? En las ciudades. ¿Y quién los va a cuidar? ¿Quién les va a dar mantenimiento? Entonces, en el estudio digamos, de la factibilidad de la implementación de esas infraestructuras, ¿qué posibilidad o cuáles son los mecanismos que se van a implementar para la apropiación por las poblaciones locales, ¿no? Para que ellos mismos participen en el cuidado de esas infraestructuras, el mantenimiento, así como el establecimiento de mecanismos que realmente responden a las dificultades, ¿no? Creo que son aspectos que son importantes tomar en cuenta en tu análisis, y eso se vincula también con el aspecto, digamos, más político, ¿no? No es solo una cuestión de dinero, ¿no? Los recursos económicos, que sí son caros, hay que destruir cosas, ¿no? Ahora que la ciudad ya está, la urbanidad ya está, y va a tener impacto sobre la población, pero también en cuestión tan dramática que los votos, ¿no? Que pueden perder o ganar, y eso a nivel de las decisiones políticas. Tu compañera anterior habló de la voluntad política, ¿no? Y la voluntad política no depende solo de dinero, ¿no? Gastar dinero, a veces la gente ni tiene control sobre eso, pero realmente toman en cuenta si generando una revolución en los barrios, no, si le es conveniente o no, ¿no? A generar cambios vinculados con las infraestructuras, y tal vez destruir predios, expropiar gente, y finalmente generar cosas que no convienen, ¿no? A nivel de
los políticos, de las autoridades que están en esas zonas que podrían estar impactadas, ¿no? Entonces, esos aspectos creo que también son cosas que hay que considerar en tu análisis, en las posibles entrevistas que vas a realizar y datos, ¿no? Que vas a tomar en cuenta en la investigación. Y bueno, esos serían mis comentarios. Muchas gracias, doctor. Los tomo en cuenta. Le agradezco mucho. Así es, muchísimas gracias, doctor, también por su retroalimentación. Pues muchísimas gracias a todos. Con esto concluiríamos como todas las presentaciones de los estudiantes. Quiero agradecer a cada uno de los estudiantes por haber asistido y mostrarnos sus avances, así como también las valiosas observaciones de nuestros comentaristas. Ha sido una sesión demasiado enriquecedora y con reflexiones sobre la sustentabilidad hidráulica en la Ciudad de México. Bueno, pues les informo que este coloquio forma parte de un gran esfuerzo colectivo en el que están presentándose 450 trabajos en 113 mesas con la participación de 125 expertos académicos, tanto de instituciones nacionales como de internacionales. En nombre de la Universidad Rosario Castellanos, les agradezco mucho su atención y su participación y me quiero despedir con el lema de la universidad: otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos.